Bajo un cielo tormentoso, un pastor alemán, Max, yace en una carretera empapada, atado a un poste oxidado. Su pelaje pegado tiembla, sus ojos brillan con lágrimas de abandono, mientras el trueno retumba, cada gemido susurra su soledad, pero una chispa de esperanza persiste. De repente, faros cortan la penumbra, un extraño se acerca, sus ojos llenos de compasión. Cuando el mundo da la espalda, un corazón puede cambiarlo todo. Esta es la historia de Max, un viaje del dolor a la esperanza. Una melodía de piano suave crece en un crescendo conmovedor. Texto en pantalla. ¿Salvarías un alma olvidada? Suscríbete y comparte la inolvidable historia de Max hoy. El aire estaba cargado con el aroma terroso de la lluvia reciente, mezclado con el polvo de una carretera rural, olvidada en las afueras de un pequeño pueblo en Castilla. Los campos de girasoles se extendían bajo un cielo gris, sus cabezas inclinadas como si compartieran el peso de un secreto. El zumbido de los grillos llenaba el silencio, roto solo por el crujido de la grava, bajo las ruedas de algún camión ocasional. En el corazón de este paisaje melancólico, a un lado de la carretera, un poste oxidado se alzaba como un centinela cruel. Atado a él con una cuerda deshilachada estaba Max, un pastor alemán cuya presencia parecía gritar al mundo su abandono. El pelaje de Max, alguna vez brillante como el ébano, estaba ahora apelmazado por el barro y la lluvia. Sus ojos, de un marrón profundo, brillaban con una mezcla de miedo y anhelo, reflejando las nubes que se arremolinaban arriba. Una cicatriz desvaída cruzaba su hocico, una marca de alguna batalla pasada que nadie había presenciado. Sus costillas se insinuaban bajo la piel, y cada respiración era un esfuerzo, como si el peso de su soledad lo aplastara contra la tierra. La cuerda, tensa y desgastada, lo mantenía prisionero, permitiéndole apenas unos pasos antes de tirar de su cuello. Max no ladraba, en cambio emitía gemidos suaves, casi humanos, que se desvanecían en el viento. Era como si supiera que nadie lo escucharía. A lo lejos, el pueblo de Santa Lucía dormitaba bajo la luz tenue del atardecer. Casas de adobe con tejados de terracota se alineaban en calles estrechas, donde el aroma del pan recién horneado y el murmullo de las charlas en la plaza del mercado flotaban en el aire. Los niños jugaban con pelotas gastadas, y los ancianos se sentaban en bancos de madera, contando historias de días mejores, pero nadie parecía notar la carretera solitaria, ni al pastor alemán que yacía allí, un alma olvidada en un mundo que seguía girando. La narración, cálida y empática, comenzaba a tejer su magia. En un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, un alma llevaba una historia que nadie conocía. Aún, un primer plano capturaba los ojos de Max, donde las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia. Cada parpadeo parecía contar una historia. Noches frías bajo las estrellas, días de hambre, y un amo que un día lo dejó atrás sin mirar atrás. La cámara se deslizaba hacia la cuerda, mostrando los nudos apretados que cortaban su piel, un símbolo de su cautiverio. Luego, un destello de algo más, un pequeño colgante de metal, apenas visible bajo el barro, grabado con un nombre borroso. Era un recuerdo de un hogar perdido, una pista de quién fue Max alguna vez. La narración continuaba. Max no era solo un perro, era un luchador, un soñador, esperando a alguien que viera más allá de su cuerda. El pueblo, aunque pintoresco, tenía sus propias cicatrices. Las tiendas cerradas en la calle principal hablaban de tiempos difíciles, y los rostros de los habitantes llevaban arrugas de preocupación. Sin embargo, había vida en las pequeñas cosas, el tintineo de las campanas de la iglesia, el aroma de las flores silvestres que crecían en los bordes de la carretera, el canto de un jilguero posado en una cerca.
Max, sin embargo, estaba fuera de este mundo. La cámara capturaba sus patas temblorosas, el leve movimiento de su cola cuando un pájaro se posaba cerca, como si, incluso en su miseria, aún buscara a un amigo. La narración se volvía más íntima. Cada noche, Max miraba las estrellas, como si ellas supieran su historia. Pero las estrellas no podían liberarlo. Solo un corazón humano podía hacerlo. La cámara se acercaba a sus patas, mostrando rasguños en la tierra donde había intentado cavar, un esfuerzo inútil por liberarse. Luego, un plano más amplio revelaba la carretera vacía, excepto por un parpadeo lejano de faros. Era solo otro camión que pasaría de largo. O era la chispa de esperanza que Max había esperado tanto tiempo. Este momento dejaba a los espectadores al borde de sus emociones, sintiendo el dolor de Max y deseando su salvación. La historia de Max no era solo la de un perro atado. Era un reflejo de todos los que alguna vez se sintieron olvidados, esperando un milagro. No te pierdas lo que viene después. La historia de Max te hará creer en el poder del amor. Suscríbete y comparte para que todos conozcan su viaje. La lluvia había cesado, dejando un brillo húmedo en la carretera desierta, que cortaba los campos de Castilla. El crepúsculo pintaba el cielo con tonos de ámbar y púrpura, pero para Max, el pastor alemán atado al poste oxidado, el mundo seguía siendo gris. Sus gemidos se habían apagado, reemplazados por un silencio resignado, como si hubiera aceptado que la esperanza era solo un sueño. La cuerda, ahora empapada, colgaba pesada, rozando la piel en carne viva de su cuello. Sus ojos, aún brillantes, seguían cada vehículo que pasaba con un anhelo, que se desvanecía con cada par de faros, que se perdían en la distancia. Pero esta noche, algo cambió. Una camioneta vieja con pintura descascarada y un motor que tosía, se detuvo a un lado de la carretera. De ella bajó Consuelo, una mujer de unos 60 años con el rostro surcado por arrugas, que contaban historias de pérdidas y pequeñas victorias. Sus manos, callosas por años de trabajo en los campos, sostenían un termo de café que aún humeaba. Consuelo no era de las que se detenían. Su vida en el pueblo de Santa Lucía estaba hecha de rutinas: tender la ropa, regar las macetas, rezar en la iglesia. Pero algo en los ojos de Max, visibles desde la carretera, la llamó como una voz que no podía ignorar. La narración, cálida y reflexiva, envolvía la escena. En un instante, dos almas perdidas encontraron una razón para volver a creer. Consuelo se acercó con pasos cautelosos, su bufanda de lana ondeando en la brisa fresca. Max levantó la cabeza, sus orejas temblando, inseguro pero alerta. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo se detuvo. Consuelo vio en Max no solo a un perro abandonado, sino a un alma que, como ella, conocía la soledad. Había perdido a su esposo años atrás, y desde entonces, su casa era un eco de silencio. La cámara capturaba el primer plano de sus manos temblorosas mientras se agachaba, extendiendo una mano hacia Max. Él retrocedió, un gruñido bajo escapando de su garganta, no por agresividad sino por miedo a otro rechazo. Tranquilo, pequeño, susurró Consuelo, su voz suave como el arrullo de una madre. La melodía de un violín, gentil y ascendente, comenzaba a sonar, tejiendo esperanza en el aire. Pero entonces, una voz interrumpió. Consuelo, déjalo, ese perro está sucio, quién sabe de dónde viene, dijo don Jacinto, un vecino gruñón que había detenido su bicicleta al verla. Con su sombrero ladeado y el ceño fruncido, añadió: no necesitas más problemas, mujer. Mira cómo está, no vale la pena. La cámara mostraba el rostro de Consuelo, dudando por un instante, sus ojos moviéndose entre Jacinto y Max. El peso de su soledad la golpeó.
¿Y si Jacinto tenía razón? ¿Y si rescatar a este perro era solo otra carga? Pero algo dentro de Consuelo se encendió. No, Jacinto, respondió con firmeza, su voz temblando pero decidida. Nadie merece ser abandonado, ni él, ni yo. Se acercó más a Max, ignorando la advertencia. La cámara capturaba el momento en que su mano tocó el pelaje húmedo de Max. Él se tensó, pero no retrocedió esta vez. Sus ojos, llenos de cautela, parecían preguntar, ¿puedo confiar en ti? Consuelo desató la cuerda con dedos torpes, susurrando palabras de consuelo. Max, por primera vez en días, movió la cola. Un movimiento pequeño pero lleno de significado. La música crecía. Un coro suave que envolvía la escena en calidez. La narración continuaba. En ese toque, una promesa nació. No era solo salvar a Max, era salvarse a sí misma. La cámara se alejaba, mostrando a Consuelo arrodillada junto a Max, la cuerda caída a un lado, mientras el cielo se abría con un rayo de luz dorada. Don Jacinto, aún escéptico, sacudió la cabeza pero no pudo evitar una media sonrisa. Un niño, que había observado desde la distancia, corrió hacia ellos, sus ojos brillantes de curiosidad. ¿Lo vas a llevar a casa, doña Consuelo?, preguntó, su voz llena de inocencia. Ella asintió, y el niño aplaudió, como si supiera que algo hermoso estaba comenzando. Este acto de compasión era más que un rescate. Era un puente entre dos corazones rotos. Los espectadores con lágrimas en los ojos sentirían la chispa de esperanza que Max y Consuelo habían encendido. El viaje de Max y Consuelo apenas comienza. Suscríbete y comparte para descubrir cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. El sol se filtraba por las cortinas de encaje de la pequeña casa de Consuelo en Santa Lucía, bañando la sala en una luz dorada. El aroma del café recién hecho y el pan tostado llenaba el aire, mezclado con el suave crujir de la madera bajo los pasos de Consuelo. Max, el pastor alemán rescatado, yacía en una manta vieja junto a la chimenea, sus ojos siguiendo cada movimiento de Consuelo. Ya no era el perro tembloroso de la carretera. Su pelaje, ahora limpio, brillaba bajo la luz, aunque la cicatriz en su hocico seguía contando una historia sin voz. La narración, cálida pero teñida de intriga, envolvía la escena. A medida que su vínculo crecía, un secreto del pasado amenazaba con cambiarlo todo. Consuelo se arrodilló junto a Max, ofreciéndole un pedazo de pan. Él lo tomó con cautela, sus ojos nunca dejándolos de ella, como si temiera que este nuevo lugar fuera otro sueño fugaz. La cámara capturaba el momento. La mano arrugada de Consuelo rozando la cabeza de Max, su cola moviéndose lentamente, un signo de confianza naciente. Cada noche compartían un ritual silencioso. Consuelo leía un libro junto a la ventana, mientras Max descansaba a sus pies, su respiración acompasada con el tic-tac del reloj. Estos momentos, pequeños pero profundos, eran un bálsamo para ambos. Consuelo, que había vivido sola desde la muerte de su esposo, sentía que su casa volvía a tener vida. Max, por su parte, comenzaba a creer que la cuerda de la carretera era un recuerdo lejano, pero algo intrigante emergió. Mientras Consuelo limpiaba el collar de Max, encontró un grabado desgastado bajo capas de suciedad. Valiente, héroe de 2018. La palabra héroe la detuvo en seco. La cámara se acercaba al collar, mostrando las letras apenas legibles, mientras la música, un violín suave con un toque de misterio, aumentaba la tensión. ¿Quién era Valiente? ¿Por qué un perro tan noble había terminado atado y olvidado? Consuelo, con el ceño fruncido, guardó el collar en una caja de madera, pero la pregunta la perseguía. La narración susurraba. Max no era solo un perro,
Su pasado guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. La llegada de Sofía, la nieta de 17 años de Consuelo, trajo una ráfaga de energía a la casa. Sofía, con su cabello teñido de azul y su inseparable tablet, era una experta en redes sociales y una curiosa empedernida. «Abuela, este perro es un misterio andante», exclamó, examinando el collar. Mientras Max lamía su mano, Sofía comenzó a buscar pistas en internet. La cámara mostraba su pantalla, desplazándose por artículos antiguos, hasta que dio con una noticia desvaída. Valiente, el pastor alemán que salvó a una familia en un incendio en 2018, desaparecido tras la tragedia. La foto granulada mostraba a un Max más joven, con el mismo collar, junto a un bombero sonriente. La música se intensificaba, un crescendo que aceleraba el pulso. El pueblo de Santa Lucía también comenzó a notar el cambio. Los vecinos, al principio escépticos, ahora sonreían al ver a Consuelo y Max caminando juntos por la plaza. Doña Rosa, la panadera, dejaba un hueso para Max, mientras el pequeño Tomás, el niño que había visto el rescate, corría a acariciar al perro cada tarde, pero no todos estaban convencidos. Don Jacinto, a un gruñón, murmuraba: «Ese perro trae problemas, ya verás». Los rumores crecían, algunos decían que Max era un fugitivo, otros que pertenecía a alguien que lo buscaría. Estas voces, capturadas en planos de la plaza llena de vida, añadían una capa de intriga al relato. Sofía, decidida a descubrir la verdad, rastreó más pistas. Encontró un foro donde un usuario anónimo mencionaba a un pastor alemán visto en un pueblo lejano años atrás, pero la pista terminaba en un nombre: Ramón. ¿Era el antiguo dueño de Max? ¿Por qué lo abandonó? La cámara capturaba a Consuelo mirando una foto vieja en su mesita de noche. Su esposo sonriendo junto a un hombre desconocido. ¿Era una coincidencia, o estaba el pasado de Max entrelazado con el suyo? La narración cerraba la escena. Cada caricia fortalecía su vínculo, pero cada pista los acercaba a una verdad que podía romperlo todo. Los espectadores, atrapados por la calidez del vínculo y el suspense del misterio, sentirían el impulso de seguir adelante. El pasado de Max está a punto de revelarse. Suscríbete y comparte para descubrir cómo un perro y una mujer cambiaron el mundo con su amor. La noche había caído sobre Santa Lucía, envuelta en una calma inquietante que pronto se rompería. Una tormenta feroz azotaba el pueblo, con relámpagos que iluminaban los tejados de terracota, y vientos que hacían temblar las ventanas. En la plaza principal, un granero antiguo, debilitado por años de abandono, crujía bajo la lluvia torrencial. De repente, un estruendo ensordecedor resonó. El techo del granero se había derrumbado, atrapando a Tomás, el niño que siempre corría a acariciar a Max, bajo un montón de vigas y escombros. Los gritos de los vecinos cortaban el aire, mientras las luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad, pintando la escena de caos y desesperación. La narración, urgente e inspiradora, irrumpió. Enfrentado al peligro, Max mostró al mundo lo que significa ser un verdadero héroe. Consuelo, con el corazón en la garganta, corría hacia la plaza, su bufanda empapada ondeando tras ella. Max, a su lado, no estaba atado. Sus pasos eran firmes, sus ojos alerta, como si un instinto olvidado hubiera despertado. La cámara capturaba la lluvia cayendo en cámara lenta sobre su pelaje, cada gota reflejando las luces rojas y azules de una ambulancia cercana. Los vecinos se apiñaban, algunos gritando, otros llorando, mientras los bomberos luchaban contra los escombros. «Tomás está ahí dentro», gritó Doña Rosa, su voz quebrándose. Consuelo, paralizada por un instante,
Sintió el peso de su propio miedo. Había perdido demasiado en su vida como para enfrentarse a otra tragedia. Pero Max, con un ladrido profundo, la sacó de su trance. La cámara se acercó a Max, sus músculos tensos, sus orejas erguidas. Olfateó el aire, ignorando el caos, y corrió hacia los escombros. Consuelo lo siguió, gritando su nombre, pero algo en su mirada le dijo que Max sabía exactamente qué hacer. La música, un crescendo orquestal con tambores palpitantes, elevaba la tensión. Max se abrió paso entre las vigas rotas, sus patas arañando la madera astigada. Un bombero intentó detenerlo, pero Sofía, que había llegado corriendo con su tablet aún en la mano, gritó: «Déjenlo, es valiente, él sabe cómo salvar». La mención de su antiguo nombre hizo que los vecinos se miraran, susurros de asombro, extendiéndose como un eco. Max, como guiado por una memoria grabada en su alma, encontró un hueco en los escombros. Sus ladridos resonaban, precisos, mientras cavaba con una fuerza que nadie esperaba. De un perro que días antes estaba al borde de la rendición. La cámara capturaba primeros planos de sus garras desgarrando la tierra, su respiración agitada, y los ojos de Consuelo, llenos de lágrimas y orgullo. Ella se unió, apartando escombros con sus manos, ignorando el dolor. «Aguanta, Tomás», gritó, su voz rompiendo el rugido de la tormenta. Los vecinos, inspirados, comenzaron a ayudar, formando una cadena humana para pasar madera y piedras, su unidad transformando el caos en esperanza. De pronto, Max se detuvo, su hocico señalando un espacio estrecho. Un bombero iluminó el hueco con una linterna. Allí estaba Tomás, inconsciente pero respirando, atrapado bajo una viga. Max ladró con urgencia, guiando a los rescatistas. Con un esfuerzo colectivo, levantaron la viga, y Max se arrastró para lamer la mano de Tomás, como si lo animara a despertar. La música alcanzó un clímax triunfal, cuerdas y trompetas elevándose mientras los bomberos sacaban al niño, vivo. La multitud estalló en vítores, algunos abrazándose, otros llorando de alivio. Consuelo cayó de rodillas junto a Max, rodeándolo con sus brazos. «Lo hiciste, valiente», susurró, su voz temblando de emoción. La cámara se alejó mostrando la plaza bajo la lluvia, ahora iluminada por un rayo de luna que rompía las nubes. Max, exhausto pero erguido, miraba a Consuelo, su cola moviéndose lentamente. La narración cerró la escena. En esa noche, Max no solo salvó a Tomás, le recordó al mundo que el coraje nace del amor. Los vecinos, ahora reunidos alrededor de Consuelo y Max, aplaudían, sus rostros iluminados por una admiración nueva. Sofía, grabando todo en su tablet, sonreía entre lágrimas, sabiendo que esta historia volaría por el mundo. Los espectadores, con el corazón acelerado y los ojos húmedos, sentirían el triunfo de Max y Consuelo como propio. El heroísmo de Max y Consuelo inspirará a todos. Suscríbete y comparte esta historia para que el mundo sepa lo que el amor puede lograr. La luz del amanecer bañaba Santa Lucía en un resplandor dorado, tiñendo los campos de girasoles y las calles empedradas con un brillo cálido. La plaza, aún marcada por los escombros del granero, ahora vibraba con risas y murmullos de esperanza. Consuelo y Max caminaban juntos, su vínculo inquebrantable. El misterio del pasado de Max, que había rondado como una sombra, finalmente se desveló. Sofía, con su tablet siempre a mano, localizó a Miguel Ángel, un bombero retirado que vivía a 2 pueblos de distancia. La cámara capturaba su llegada, un hombre de rostro curtido, con ojos que se llenaron de lágrimas al ver a Max. «Valiente», susurró arrodillándose. La narración, cálida y reflexiva, envolvía la escena.
De un momento de desesperación, nació un legado de amor que cambió un pueblo, para siempre. Miguel Ángel relató la historia. Max, entonces valiente, había sido su compañero en el cuerpo de bomberos, salvando vidas en el incendio de 2018. Pero tras la tragedia, Miguel, devastado por la pérdida de un colega, se alejó, dejando a Max con un familiar que, incapaz de cuidarlo, lo abandonó. La culpa lo había perseguido desde entonces. La cámara mostraba un primer plano de Max lamiendo la mano de Miguel, un gesto de perdón que hizo sollozar a Consuelo. En lugar de una separación, acordaron compartir a Max, asegurando que tuviera dos hogares llenos de amor. La música, una melodía suave de piano con un toque triunfal, subrayaba la reconciliación. El impacto de Max trascendió su historia. Inspirados por su valentía, los vecinos de Santa Lucía transformaron el granero derrumbado en un pequeño refugio para animales abandonados, nombrado El Corazón de Valiente. Doña Rosa donó comida. Don Jacinto, antes escéptico, construyó casetas, y Tomás, ya recuperado, fue el primero en ofrecerse como voluntario. La cámara capturaba escenas de niños jugando con cachorros, mientras Consuelo y Max supervisaban. Su presencia un faro de esperanza. La comunidad, antes fragmentada, ahora se unía en un propósito común: nunca dejar a nadie atrás, humano o animal. Consuelo, sentada en su porche al atardecer, acariciaba a Max mientras miraba el horizonte. Había encontrado un propósito renovado, no solo como cuidadora de Max, sino como una líder en el refugio. La cámara enfocaba sus manos entrelazadas con el pelaje de Max. Luego se elevaba hacia el cielo rosado. La narración cerraba. Max no solo encontró un hogar, le dio uno a Consuelo, y a un pueblo entero. La escena final mostraba a Max corriendo libre por un campo, con Consuelo y Miguel riendo, mientras los vecinos aplaudían en una celebración comunitaria. Los espectadores, con lágrimas y sonrisas, sentirían el poder transformador del amor. La historia de Max y Consuelo demuestra que la bondad cambia vidas. Suscríbete y comparte para inspirar al mundo con su legado de esperanza. Mientras el eco del viaje de Max y Consuelo resuena, la narración se eleva con pasión. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Comenta, vi hasta el final, y dinos cómo Max te inspiró. Un montaje vibrante muestra los momentos más conmovedores. Max liberado, su heroico rescate de Tomás, Consuelo abrazándolo bajo el sol, y la comunidad unida en el refugio. Palabras como comparte el amor y sé el cambio brillan en pantalla. La música, un ritmo alegre y esperanzador, impulsa la energía. Otra increíble historia te espera. Haz clic ahora, suscríbete, y haz que este mensaje vuele por el mundo.